En las pasadas semanas ya hemos visto cómo estimar las elasticidades, cómo derivar la curva de demanda utilizando las curvas de indiferencia y las líneas de presupuesto. En esta presentación vamos a ver cómo estimar la función de la demanda utilizando el modelo de mínimos cuadrados y estimar las distintas elasticidades utilizando un poco de econometría. Entre los objetivos de esta clase es estimar la función de la demanda y estimar las elasticidades según el modelo establecido. Antes de continuar, les deseo recordar que los determinantes de la demanda son los cambios en la población, en los ingresos, en los precios de otros bienes, ya sean sustitutos o complementarios, los cambios en los gustos y preferencias y los cambios en las expectativas de los consumidores. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque cada una de estos determinantes es una posible variable que podemos incluir para estimar la curva de demanda. A lo largo de esta presentación, no necesariamente lo voy a estar repitiendo todo el tiempo, pero asumimos que todos los demás factores siempre se van a mantener constantes. Es decir, que al igual que en las clases de economía, vamos a utilizar en esta presentación el concepto de ceteris paribus o mantener todos esos factores constantes. Por lo general entendemos que la demanda de bienes y servicios es aquella donde se intercambia dinero entre los consumidores y los vendedores finales. Esto no es necesariamente cierto porque existen varios tipos de demanda. La primera es la demanda primaria, que es la que ya les discutí, donde ocurre un intercambio entre los consumidores y los detallistas. Estos datos se obtienen de los precios y cantidades vendidos al detalle. Pero también tenemos otros dos tipos de demanda, que son la demanda derivada y la demanda especulativa, donde la demanda derivada utiliza este término en las demandas de productos donde se utilizan como insumo para la producción de otros bienes, como por ejemplo el maíz, fertilizantes, etc. La demanda especulativa es la demanda de bienes y servicios donde el uso y precio de los bienes y servicios es anticipado y el cual es relativo al uso actual y el precio de estos bienes. Por ejemplo, bienes que se puedan almacenar. Para estimar la demanda tenemos que contar con información estadística. Esta información tiene que ser precisa, actualizada y confiable. Es importante conocer todas las fuentes de datos y el nivel en que se encuentran agregados. En esta presentación solamente le voy a discutir varios tipos de datos. El primero son los datos primarios y estos se derivan por observación o estimación directa. Los datos secundarios que se derivan de publicaciones, por lo general provienen de agencias gubernamentales. Los datos transversales se recopilan y se obtienen para un punto específico en el tiempo. Por lo general, las encuestas que realizamos son o provienen, ¿verdad? O podemos obtener datos transversales. En el caso de las series de tiempo, estos son datos de una variable posiblemente a nivel nacional, pero también puede ser per cápita y esta ocurre a través del tiempo. Es importante conocer el nivel en que se encuentran agregados los datos y cómo esos datos individuales se combinaron. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de los productos agrícolas, en Puerto Rico podemos obtener información de los productos agrícolas en el ingreso bruto agrícola. Vamos a suponer que queremos ver el precio de los pimientos. En el caso de los pimientos, el ingreso bruto agrícola solamente resume en una línea los pimientos, donde en esta línea se resumen todas las variedades de pimientos que se producen en Puerto Rico y también ese precio promedio que se obtiene es el promedio de cómo haya recopilado la Oficina de Estadísticas Agrícolas los precios. Es decir, que si tomaron
Los precios semanales o diarios, pues van a hacer un reporte o un resumen del promedio diario, el promedio mensual, luego lo van a llevar a hacer el promedio mensual y al final, para obtener el promedio anual, va a ser una sumatoria y van a obtener el promedio mensual. Este sería nuestro promedio anual, es decir, que cuando se presenta este tipo de información anual se pierde por completo la variabilidad de los precios durante el año. Es decir, que el ingreso bruto agrícola solo nos presenta en una línea la información de este producto donde puede haber recogido información de distintos tipos de productos. Puede ser, en el caso de Puerto Rico, el pimiento cubanés, los pimientos morrones y cualquier otro tipo de pimiento que se produzca. En resumen, la realidad es que en el ejemplo anterior, al agregar los datos para cada tiempo y variedad, se pierde mucha información, especialmente en la variación de los precios. Es decir, que no vamos a poder estimar una función de demanda certera con este tipo de información, sino que vamos a necesitar más información, más datos y que haya más variación en los precios para que nuestra econometría pueda ser más certera. ¿Cómo es la función de la demanda? Como ya hemos visto durante las pasadas semanas, ya ustedes conocen lo que es la demanda de un bien o servicio y depende de varios factores. Uno, los precios de bienes sustitutos, bienes complementarios, cambios en los ingresos, entre otros factores. Es decir, que cada uno de estos factores tenemos que incluirlo en esa función de la demanda y vamos a ver ahora cómo lo vamos a estimar. Antes de continuar y de que ustedes miren esa función de la demanda, vamos a pensar lo que hicimos en el pasado. Nosotros en el pasado estimamos las elasticidades utilizando 2 puntos. ¿Y cuáles 2 puntos? En realidad 4 puntos. 2 puntos de cantidad y 2 puntos de precio. Quiere decir que yo en una función de demanda tengo que incluir cantidad y precio, no 2 puntos, sino que tengo que incluir esa variable. Y esto es para estimar la elasticidad de la demanda del mismo bien o la elasticidad de la demanda. En el caso de la elasticidad del ingreso, ¿qué incluíamos? ¿Cómo lo obteníamos? Utilizábamos 2 puntos de cantidad del bien y 2 puntos de el ingreso. Es decir, que yo voy a necesitar también para poder estimar la elasticidad del ingreso, voy a necesitar tanto la cantidad del bien como el ingreso. Para estimar la elasticidad si era la cruzada, ¿verdad? Para poder estimar si son bienes sustitutos o complementarios que nosotros utilizábamos en esa fórmula. Necesitábamos 2 puntos para cantidad y 2 puntos para el precio de otros bienes. Es decir, que yo necesito para poder estimar la demanda de un bien, productos que yo entienda que sean sustitutos o complementarios. Es decir, que en este caso, si ustedes lo piensan, en ese momento yo les enseñé con 2 puntos, pero ahora lo vamos a medir de otra manera, donde ¿qué necesitamos? Necesitamos la cantidad de un bien, vamos a estimar la elasticidad de la demanda o la demanda, necesitamos el precio de ese bien, necesitamos el precio de otros bienes que yo entienda que son sustitutos o complementarios, necesito el ingreso y cualquier otra variable que yo entienda que pueda incluir que sea un determinante de la demanda de ese bien. Ahora, diciendo eso en palabras, ¿cómo lo vamos a ver de forma matemática? En forma matemática o estadística, lo vamos a expresar esa función de la demanda de la siguiente manera. Q es cantidad, va a ser igual
a alfa. Esa alfa no es otra cosa que un parámetro que se va a estimar. Em, entiendan ustedes que es como el intercepto, de hecho es el intercepto, más un parámetro beta por el precio. Ese parámetro beta por el precio es lo que vamos a estimar. En este caso, de esta función, esa va a ser la pendiente de la curva de demanda, es decir, que Q es igual a alfa, que es el intercepto, más beta 1 es la pendiente por el precio. Hasta ahí tenemos nuestra curva de demanda. Pero ahora le vamos a añadir a esa función de demanda todos esos precios de otros bienes que yo entienda son bienes sustitutos o bienes complementarios. En este caso sería beta 2, ¿verdad? Por P2, hasta llegar, ¿verdad? Hasta el número de betas y precios para otros bienes. Es decir, beta K y PK puedo obtener, por ejemplo, vamos a decir, tenemos 4 productos que yo entiendo que son bienes sustitutos y complementarios, y eso es lo que deseo añadir. 4 productos, tendríamos beta 2 por P2, más beta 3 por P3, más beta 4 por P4, más beta 5 por P5. Quiere decir que ahí incluí los 4 productos para esta función de demanda. En este caso, el parámetro gamma por Y, donde Y está representando el ingreso. Esta gamma no es otra cosa que la pendiente de esa curva, ¿verdad? De el ingreso. Aquí solamente les quiero presentar la forma que ustedes tienen que reportar el modelo en la sección de metodología. Vamos a suponer que ustedes están escribiendo su tesis o un artículo y necesitan escribir el modelo en la sección de metodología, y de esta forma es que se escribe. Vamos a suponer que quiero determinar la función para la demanda de carne de res, donde voy a poner Q de res, ¿verdad? Obviamente la carne de res es igual a alfa más beta 1 por el precio de carne de res, más beta 2 por el precio de pollo, más beta 3 el precio de la carne de cerdo, más beta 4 Y, que es el ingreso, más el error. Este modelo sería el que se incluye en la metodología. En el caso de los resultados, se incluye ya los resultados que le brinda el programa o el paquete estadístico que vayan a utilizar. Vamos a suponer cómo lo vamos a presentar. Esto es una de las maneras que se presenta. No es la única, pero es una donde se incorporan los resultados en el modelo de metodología, donde la cantidad de red, vamos a suponer, es igual. Vamos a suponer que ese intercepto o esa constante alfa me dio 127 menos el precio de la carne de res es 0.23 más 0.15 por el precio de pollo más 0.27 por el precio de la carne de cerdo más 1.07 por el ingreso. Estos números que están aquí, el alfa, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, no son otra cosa que esos parámetros que el paquete estadístico nos brindó. ¿Cómo podemos estimar esos parámetros? Número 1, tenemos que buscar datos. ¿Datos de qué? De productos que se desean incorporar en la ecuación. Es decir, que vamos a buscar datos de cantidad, de precios, precios de bienes sustitutos, bienes complementarios y del ingreso. En el caso del ingreso les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, pero eso en los próximos slides vamos a ver cómo vamos a determinar el ingreso. Además, para estimar esos parámetros vamos a correr una regresión con los datos utilizando la ecuación descrita en la metodología. ¿Cómo vamos a organizar los datos
para poder estimar o correr esa regresión. Supongamos que tenemos unos datos mensuales de cantidades y precios. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Vamos a suponer que tenemos cantidad y precio de carne de res, cantidad y precio de pollo, cantidad y precio de carne de cerdo y la variable ingreso de los consumidores. Los precios se van a encontrar en dólares y las cantidades en libras. Eso sí, les tengo que decir que tanto en las cantidades y en los dólares deben tener unidades similares. No debemos tener, por ejemplo, unas cantidades en kilogramos y otras en libras o unos, ¿verdad? Unos precios en dólares y otros en otra moneda o miles, etcétera. Sino que debemos mantener siempre que los precios y las cantidades que vamos a incluir en nuestra base de datos deben ser, deben mantener las unidades similares. ¿Cómo vamos a interpretar los parámetros? Supongamos que continuamos con el ejemplo de la regresión que les presenté anterior. Vamos a suponer que si el precio de la carne de res aumenta en $1, esa cantidad de carne de res se va a reducir en 0.23 libras. No lo mencioné anteriormente, pero las unidades de la base de datos eran en dólares y cantidad de libras. Vuelvo y repito, si el precio de la carne de res aumenta en $1, la cantidad de carne de res se va a reducir en 0.23 libras, ceteris paribus, es decir, que todos los demás factores se mantienen constantes, pero no podemos en este momento determinar la elasticidad de carne de res, porque ese 0.23 no es otra cosa que la pendiente. Para estimar la elasticidad necesitamos hacer un paso adicional y eso es lo que les voy a presentar en los próximos slides. En el caso del precio de la carne de pollo, que me indica ese número que obtuvimos o ese parámetro que se obtuvo. Es decir, que la interpretación para ese parámetro es que si el precio de la carne de pollo aumenta en $1, la cantidad de carne de res va a aumentar en 0.15 libras, ceteris paribus. Y si ustedes miran, esta oración es bien similar a la de arriba, lo único que cambiamos, obviamente, son las variables. Por ejemplo, vamos a volver a decir la primera, si el precio de la carne de res, y esta es decir, que vamos, si el precio de la variable independiente aumenta en $1, ¿verdad? En ese caso, la variable independiente en la primera es el precio de la carne de res, en la segunda oración es la carne de pollo. Variable independiente son todas aquellas que se encuentran a la mano derecha de la ecuación. La variable dependiente es la variable que yo quiero determinar. Las independientes son, obviamente, las variables que yo estoy utilizando para estimar mi variable dependiente. En el segundo caso, si el precio de la carne de pollo o la variable independiente aumenta en $1, siempre debemos utilizar aumenta en una unidad. En este caso, como el precio estaba en dólares, pues si aumenta en $1, si fuera en miles, pues sería si aumenta en 1000, o si fuera en millones, si aumenta en 1.000.000, etcétera, ¿verdad? La unidad también es importante. La cantidad de carne de res, que es la variable dependiente, la cantidad de carne de res, aumentará en el resultado que les dé en la regresión, 0.15 libras, y eso es ceteris paribus, manteniendo todos los demás factores constantes. En este caso, el 0.15 no podemos determinar todavía la elasticidad de cruzada para estimar si son bienes sustitutos o complementarios, porque para eso necesitamos
hacer un paso adicional. Es decir, que para la interpretación, si el precio de la carne de cerdo, y ustedes van a interpretar, en el caso de la carne de cerdo, es exactamente igual como lo hicimos anteriormente. En el caso del ingreso es si el ingreso aumenta en $1, porque si está en dólares, es $1. Si estuviera en miles, pues si aumenta en $1000, la cantidad va a aumentar en tantas libras, porque la unidad de cantidad de carne de res está en libras. Si ustedes miran, siempre tienen que recordar las unidades en las que utilizaron sus datos. En el caso de artículos científicos, solamente se van a interpretar los coeficientes significativos, es decir, aquellos donde la prueba de T sea significativa al 1, al 5 y al 10%, no está ahí escrito, pero en el caso del 10% se le pone siempre un solo asterisco al lado del resultado. Si es 5 se le pone 2 asteriscos y si es 1% se le pone 3 asteriscos. En las presentaciones anteriores vimos cómo estimar la elasticidad de la demanda utilizando 2 puntos de cantidad y 2 puntos de precio. Es decir, que para estimar la elasticidad de la demanda dividíamos Q1 menos Q2 entre P1 menos P2 por P1 más P2 dividido entre Q1 más Q1. Ciertamente, el cambio en la cantidad dividido entre el cambio en precio era lo que estaba representado por Q1 menos Q2 dividido entre P1 menos P2. Es decir, que ahora ese cambio en Q dividido entre el cambio en P o el cambio porcentual en Q dividido entre el cambio porcentual en P no es otra cosa que la pendiente de la línea de la demanda, y eso ya, aunque se los había dicho, pues ahora lo vamos a poder ver un poquito mejor. Y esa pendiente de la curva de la demanda es el parámetro beta que estábamos estimando para esa regresión del precio. Ciertamente también, si ustedes recuerdan en su curso básico de economía, en una misma curva de demanda pueden haber distintos tipos de elasticidad donde cada punto, entre dos puntos, existen o pueden existir distintos tipos de elasticidad. Es por esto que de ahora en adelante vamos a estimar utilizando los precios promedios y las cantidades promedios para determinar la elasticidad de la demanda. Es decir, que número 1 ya sabemos que es el cambio en Q y el cambio en P, que no es otra cosa que la pendiente de la línea de demanda, que no es otra cosa que la beta correspondiente en la regresión. Y luego de estimar esa pendiente o esa beta correspondiente al precio, vamos a multiplicarla por el promedio del precio y lo vamos a dividir entre el promedio de la cantidad. Es decir, que si tenemos que, vamos a suponer, que el precio promedio de la carne de res es 1.90 y la cantidad promedio de res es 75.5 libras anuales, quiere decir que para yo poder estimar la elasticidad de la demanda, tengo que multiplicar el coeficiente beta que nos dio a negativo 0.23 por el precio promedio de la carne de res, que es 1.90, y lo vamos a dividir entre la cantidad promedio de ese producto, que sería carne de res, que sería 75.5. Es decir, que la elasticidad de la demanda utilizando los resultados de esa regresión va a ser negativo 0.0058, lo que nos indica que el producto, o en este caso la carne de res, es relativamente inelástica.
En el caso de la elasticidad cruzada, si ustedes recuerdan, también volvemos Q1 menos Q2 dividido entre el precio del otro producto, ¿verdad? El precio 1 del otro producto menos el precio del otro producto, ¿verdad? El segundo punto del precio del otro producto. En este caso también vamos a utilizar el mismo concepto que les presenté en el slide anterior, donde para estimar la elasticidad cruzada vamos a estimar la elasticidad multiplicando el coeficiente que se obtuvo en la regresión, en este caso punto 15, por el promedio de la carne de pollo dividido entre la cantidad de la carne de res. Es decir, que la elasticidad cruzada nos da a 0.0024, quiere decir que entre la carne de res y la carne de pollo son consideradas bienes sustitutos porque esa elasticidad es positiva. La explicación que les brindé anteriormente era para una regresión lineal. Ahora vamos a ver con otros tipos de regresiones cómo debemos estimar esa elasticidad de la demanda. En el caso de la demanda que utiliza doble log, conocida comúnmente como log-log, vamos a ver cómo vamos a estimar la elasticidad de la demanda. En el caso de una regresión log-log, lo que tenemos que hacer es transformar nuestros datos y convertir todos y cada uno de esas observaciones y de esas variables, convertirlos a la forma logarítmica, es decir, que vamos a buscar el logaritmo natural de todas y cada una de las observaciones. En este caso, lo que vamos a hacer para una regresión log-log, y esto es más para que vean lo que está ocurriendo, vamos a transformar esta información estadística o estos datos, le vamos a buscar el logaritmo natural a cada uno de ellos. En este caso de la log-log, vamos a aplicar las propiedades del logaritmo. Por ejemplo, si yo voy a colocar el logaritmo de cada una de nuestras variables, la ecuación que vamos a estar estimando es la que tenemos aquí, que sería Q va a ser igual a alfa P1 elevado a beta 1, P2 elevado a beta 2, P3 elevado a beta 3, hasta llegar a Pn beta n, que es nuestro último producto o el precio del último producto por su coeficiente, y el ingreso elevado al coeficiente, en este caso beta i. Si aplicamos las propiedades de los logaritmos a esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, vamos a buscar el logaritmo natural de ambos lados, el logaritmo natural de Q por el logaritmo natural de toda esta ecuación que está aquí. Y ahora vamos a utilizar estas propiedades de los logaritmos que les presenté en la semana pasada, donde tenemos el logaritmo natural de Q va a ser igual al logaritmo natural de alfa, vamos a separar cada una de estas, al logaritmo natural de P1 beta 1 elevado a beta 1, el logaritmo natural de P2 beta 2, el logaritmo natural Pn elevado a beta n más el logaritmo natural de i elevado a beta n. Ahora vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos y vamos a mover estos exponentes y los vamos a colocar antes del logaritmo natural, donde ahora tenemos ln de q es igual a ln de alfa más beta 1 por el logaritmo natural de P1 más el logaritmo beta 2 más por el logaritmo natural de P2 y así sucesivamente. Es decir, que ahora
yo tenía mi función de demanda, era esta que está aquí, pero al transformarla a logaritmo, ahora yo puedo utilizar esta ecuación para determinar mis coeficientes beta 1, beta 2 y todos y cada uno de los coeficientes. Vamos a borrar este. Beta 2, el beta i y así sucesivamente, y el intercepto, que sería el logaritmo natural de alfa. Con esto yo puedo estimar y hacer una regresión para estimar todos y cada uno de estos parámetros. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de la regresión log-log, como ya les dije, vamos a transformar todos nuestros datos y vamos a buscar el logaritmo natural de cada una de las observaciones. Esto se puede hacer tanto en Excel como en cualquier otro paquete. Pueden hacer estas estimaciones. Y en la regresión log-log, estos parámetros beta 1, beta 2, beta n, beta i, no son otra cosa que, vamos a cambiarlo, no son otra cosa que la elasticidad. Es decir, que cuando yo corro una regresión log-log, ya yo no tengo que hacer ningún paso adicional para estimar la elasticidad de la demanda, ya sea la de la demanda, la cruzada o la del ingreso. Como les presenté anteriormente, pudimos estimar con la regresión lineal la elasticidad de la demanda, donde en la ecuación o en el modelo de regresión lineal, esos parámetros que estimábamos no son otra cosa que la pendiente. Y para estimar la elasticidad teníamos que multiplicar el parámetro por el promedio de X. En este caso, la X es la variable independiente, en nuestro caso es P, dividido entre el promedio de Y. En este caso, esa es nuestra variable dependiente, que es Q en nuestro ejemplo. En el caso de la regresión log-log o log-linear, teníamos que todas las variables estaban de forma logarítmica, donde la elasticidad no era otra cosa que nuestra parámetro. Para estimar la pendiente también lo podemos hacer con tan solo multiplicar la pendiente o la elasticidad por la variable o el promedio de la variable dependiente dividido entre el promedio de la variable independiente, en este caso que eran los precios. La variable dependiente era cantidad. Es decir, que con cualquiera de estos dos modelos podíamos estimar tanto la pendiente como la elasticidad. De hecho, esta tablita es muy importante que la recuerden siempre, porque con esta tablita ustedes pueden estimar la elasticidad o la pendiente de la curva de demanda con estos distintos tipos de modelos de regresión. Los próximos modelos de regresión, los próximos 4, no son otra cosa que algunas vertientes de lo que son los modelos de regresión lineal y la log-log. En el caso de la log-lin, pues obviamente dice log es la variable dependiente, va a ser forma logarítmica, y las variables independientes van a estar en su forma lineal. Es decir, tenemos nuestra variable dependiente en forma logarítmica, variable independiente, forma lineal. Es decir, que no tiene, ¿verdad? No estamos utilizando los datos de forma logarítmica. ¿Cómo estimamos la elasticidad
de la demanda, en este caso, para un tipo de modelo log-lean, tenemos que multiplicar el parámetro de esa variable por el promedio de la misma. Es decir, vamos a multiplicar el parámetro de esta variable, en el caso log-lean, por el promedio de la misma. Para estimar la pendiente, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Pendiente y elasticidad. No me quedaron tan bien las flechas, pero vamos. Vamos a multiplicar ese parámetro por el promedio de la variable dependiente. En el caso de un modelo de regresión, lean log quiere decir que la variable dependiente es lineal y las variables dependientes van a estar en su forma logarítmica, es decir, variable dependiente lineal, variable independiente, forma logarítmica. Es decir, que para poder estimar la elasticidad de la demanda, tenemos que multiplicar el parámetro, en este caso, ¿verdad? El parámetro beta 2 por 1 dividido entre el promedio de la variable dependiente. En el caso de queremos estimar la pendiente, vamos a multiplicar el parámetro beta 2 por 1 dividido entre el promedio de esa misma variable independiente. También existen otros modelos como lo son el recíproco, el reciprocal, donde tenemos que la variable independiente está de esta manera, 1 dividido entre x, y no, ¿verdad? La tablita nos da cómo estimar la elasticidad y la pendiente de la curva de demanda. El log reciprocal no es otra cosa que la variable dependiente es logarítmica y la variable independiente está de forma recíproca. Hay varias vertientes, ¿verdad? De la log-lean y la log-log, donde se puede utilizar una combinación de ambas. En este caso, vamos a suponer ln de y va a ser igual a beta 1 más beta 2 por x, pero yo le puedo sumar un más, por ejemplo, beta 3. Vamos a poner por aquí si lo puedo escribir. No me va a quedar tan bonito, pero beta 3 por ln de x3. Aquí, como ustedes pueden ver, yo le puedo seguir añadiendo variables y no tienen necesariamente que ser lineales todas, sino que puedo incluir más variables de forma logarítmica. Eso sería, ¿verdad? Una vertiente log-lean, log-log, etcétera, donde también cada una de estas tipos de regresión nos va a ayudar a estimar la pendiente y las elasticidades. La forma de interpretarla también son muy distintas, así que esto yo creo que se los voy a dar más adelante, porque ya este slide llevo varios minutos, bastantes minutos hablando sobre este. Lo que sí es importante es que recuerden esta tablita que les va a ayudar a determinar tanto las elasticidades como la pendiente de la demanda para cualquier tipo de regresión que vayan a utilizar el mínimo de cuadrados ordinarios. En el slide anterior les presenté cómo estimar la elasticidad de la demanda utilizando distintos tipos de regresión. Vamos a ver cómo podemos hacer esto utilizando una ecuación lineal. Vamos a suponer que yo quiero corro esta regresión donde quiero determinar la elasticidad del pollo. La realidad es que estamos estimando la
demanda de pollo, donde la demanda de pollo va a ser igual a beta 0 más beta 1 por el pollo más el precio de algún tubérculo. Vamos a incluir el precio de crustáceos, el precio de no recuerdo qué era, era pescado, carne de res, carne de cerdo, arroz, más el ingreso. Es decir, que ya yo cuando corrí mi regresión, obtuve mi beta 1, que es esta que está aquí. Cuando corrí esa regresión en Stata, este es mi resultado para ese coeficiente beta 1. Para yo poder estimar la elasticidad de la demanda de pollo, pues tengo que multiplicar este coeficiente, como ya les había dicho, por el precio promedio del pollo, que es este que está aquí, y lo divido entre la cantidad promedio del pollo, que es este que está aquí. Vamos a ver en el próximo slide cómo vamos a poder estimar la elasticidad del pollo. Utilizando la tablita anterior de Gujarati, obtenemos lo siguiente. Vamos a multiplicar el coeficiente del pollo, que era este que está aquí, y esto lo vamos a multiplicar por el precio promedio de pollo, que era 1.867, todos esos números, y lo vamos a dividir entre la cantidad promedio del pollo, que es toda esta que está aquí. Cuando multiplicamos este valor por este valor, nos va a dar que la elasticidad del pollo, y lo pueden hacer manualmente con una calculadora, va a ser igual a negativo 0.44. Tiene muchos ceros, pero es porque lo hice en Excel. Lo mismo van a hacer para cada una de los productos que se incluyó en la regresión. Es decir, que si yo quiero estimar la elasticidad cruzada entre pollo y tubérculos, ¿qué tengo que hacer? Tomo el coeficiente correspondiente al precio de tubérculos y lo voy a multiplicar por el precio promedio de los tubérculos, que es este que está aquí, y lo divido entre la cantidad promedio de pollo. En este caso, todas las cantidades van a ser siempre la misma, el divisor. Lo que va a cambiar va a ser el numerador. Y obtenemos que la elasticidad cruzada entre el pollo y los tubérculos es 0.16. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son bienes sustitutos o bienes complementarios? Obviamente son bienes sustitutos porque la elasticidad es positiva. Lo mismo pueden ir haciendo para cada uno de estos productos. La realidad es que este paso adicional lo pueden hacer en Excel, pero yo les voy a enseñar una manera de hacerlas en Stata. No quiero hablar mucho, vamos a verlo posiblemente más adelante, sobre la inversa de la demanda. La demanda inversa no es otra cosa que una alternativa al uso de la variable dependiente de la cantidad demandada, donde utilizamos el precio. ¿Verdad? En la función general se va a ver de esta manera, donde el precio va a ser igual o es función de cantidad 1, cantidad 2 y así sucesivamente. Esto lo conocemos como la inversa de la demanda, y esta ecuación, el precio va a ser función de la cantidad del mismo producto y las cantidades de los demás productos sustitutos y complementarios y el ingreso que se incluyan en la función. La demanda inversa se va a utilizar cuando la cantidad es relativamente fija o cuando lo que se demanda es esencialmente lo que se produce, como en el caso de los productos perecederos. La elasticidad, en este caso, cuando utilizamos la inversa de la demanda, se le conoce como precio flexible o price flexibility, y se calcula de la siguiente manera. Es muy parecida a la
elasticidad de la demanda, ¿verdad? La que siempre hemos conocido, pero en el caso de la inversa, si ustedes miran, se revierten las posiciones de los precios y las cantidades, donde el, el precio flexible no es otra cosa que el cambio proporcional en P dividido entre el cambio proporcional en Q multiplicado, aquí debemos decir que son los promedios, la cantidad promedio dividido entre el precio promedio. Esta semana les voy a dar un trabajo de cómo estimar las elasticidades utilizando Stata y haciendo varias regresiones para que aprendan a cómo estimar las elasticidades y la función de la demanda.